Bueno, comenzamos. Un gusto conectarnos nuevamente con todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio en el que Jacmibel Rosas conversa sobre diferentes temas, siempre en la dinámica del día a día, de lo que está en agenda, de lo que está en boga. Ya en entregas anteriores habíamos conversado con mi querida Daylin Conde, astróloga, sobre los pronósticos precisamente que traía para Argentina este nuevo mandato, su primer presidente economista para Argentina, Javier Milei. Ahora vamos a un ámbito un poco más serio, no quiere decir que el anterior no lo haya sido, pero es un ámbito que nos atañe a todo y que por supuesto nos toca el bolsillo, que es la parte económica. Ver un poco y analizar, porque mucho se ha dicho y mucho se ha comparado la economía actual de Argentina con la economía de Venezuela. Se ha hecho muy común decir, ay, vamos a ir a parar para Venezuela o estamos peor que Venezuela. Sobre todo se escucha acá, yo que estoy acá, venezolana en Argentina, se escucha mucho eso, estamos peor que Venezuela. Pero bueno, muchas veces se opina estando desde afuera, sin conocer, como decimos siempre nosotros, que venimos del futuro. Por eso voy a conversar el día de hoy Mm. con mi querido Damiano del Vescovo, economista, gran amigo de muchos años de Venezuela, está actualmente en Tenerife. Es un gusto conectarnos Buenos Aires con Tenerife en este momento. ¿Cómo estás, Damiano? Bienvenido. Qué gusto coincidir ahora en este espacio contigo. Bienvenido. Bueno, bueno, Yarmiver, muchas gracias por la invitación. Un saludo, bueno, cordial para todos los que nos están viendo en esta conexión. Tú dijiste algo muy cierto, ¿no? Venimos del futuro, ¿no? Eso es una palabra que lamentablemente en muchos países en Latinoamérica, a excepción de tres o cuatro, no le han hecho mucho caso, ¿no? Ujú. A lo que estaba sucediendo. Y quizá nosotros también, como venezolanos, en su momento, también No los dijimos, hicimos caso, lo dijeron mucho. si lo Vamos a dijimos, terminar como Cuba. sí, exactamente, ¿no? Yo recuerdo, si me permites la anécdota, Claro. era el año 2000 y había hecho un viaje de trabajo a Miami y en el Southwest Mall me recuerdo bueno, nos agarró una de esas tormentas tropicales y bueno, no podíamos ir al estacionamiento, estábamos un grupo de personas ahí en la puerta esperando que bajase el agua, que campase. Y estábamos entonces, una señora escuchó el tono de voz, porque recuerdo que estábamos hablando sobre el paro que se estaba gestando con Carlos Ortega, los primeros paros petroleros, ¿no? Ujú. Que se estaban dando, las primeras protestas. Entonces ella no sintió el acento nuestro inconfundible, por supuesto, y no abordó y nos dijo, pues, pero pareciera que nos decía eso, no digo eso, o sea, yo vengo del futuro prácticamente, mire, esto va a pasar así, va a ser 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 así. No, no, porque Venezuela tiene petróleo y ahí no, Cuba no Claro. tenía, Venezuela tiene petróleo, ¿no? Y resulta ser que casualmente la causa de todo lo que se ha hecho en el país, en Venezuela, ha sido casualmente el control del petróleo, las mayores reservas petroleras del planeta, más que Arabia Saudita. Y por supuesto, lo que quizás sea hoy por hoy en el futuro todavía mayor, que es el tema de lo que se refiere bueno, al oro, a la bauxita y todo lo demás, ¿no? Y algo similar, pues, está pasando en Argentina, porque en ese triángulo entre de Bolivia, Chile y Argentina, están las mayores reservas de litio del planeta, incluso mucho mayores y tierras raras, mucho más que las que tiene China actualmente. Todavía no ha comenzado,
su explotación en masa, vamos a decirlo así. Y por Ujú. supuesto que entonces hay una especie, hay una guerra de control por el control de toda esa riqueza, porque como sabemos, estas tierras raras son unos componentes sumamente importantes para todo lo que son las baterías de los automóviles eléctricos y todas las maquinarias que se quieren desarrollar desde el punto de vista eléctrico, para elaborar microchips y para elaborar toda una cantidad de cosas. Entonces, al final del día, el fondo de esto que es en aras de la peor frase que yo puedo concebir, que es el bien común, en nombre de eso, hacen todos los demás que se están haciendo. Entonces sí, amigo argentino, venimos del futuro. Fíjese, Y, termina la idea para no interrumpirlo. no, bueno, y no, te iba a decir eso, sí, venimos del futuro. Quería concluir Bueno, fíjese con que esa me llama frase, la ¿no? atención porque si es algo que podemos tomar en cuenta, es que son economías distintas. Estamos hablando de un país que dependía 100% del petróleo y en Argentina es un país que prácticamente produce absolutamente todo. Pudiéramos comenzar a diferenciar un poco las economías para explicar por qué no se puede decir, o si es que sí se puede decir, eso me lo va a explicar usted desde el desde el aspecto económico, si es que se puede decir que estamos peor que Venezuela. Con estadística en mano, no estamos aquí metiéndole corazón a nada. Yo sí, evidentemente le meto corazón, me voy quizás a ofender o me voy a molestar porque digo, no se puede decir desde muchos puntos porque vivo aquí y viví en Venezuela. Y puedo comparar y puedo decir no. Pero desde el punto de vista estadístico, hablando de que ahora tenemos la economía más alta del mundo, o mejor dicho, la inflación, corrijo, más alta del mundo, eso se debe a una serie de factores, pero si se analiza en sí las inflaciones de corrido de Venezuela, creo que podemos hacer una diferencia. Pero me gustaría que usted me la explicara porque evidentemente es su área. Bueno, fíjate que si cada país y cada persona tiene su realidad. Ujú. Somos un Todos los universo y somos países. una realidad, sí. Bueno, y cada quien ve el drama en la medida de que lo afecta, ¿no? En la medida de que lo afecta. Pero fíjate que tú hiciste una aseveración de economías distintas y resulta que no. Bueno, fíjese. Resulta que no, porque las dos economías, como todas las economías de Latinoamérica, Ujú. son colectivistas. Es Ok. decir, hay una fuerza injerencia del Estado. El Estado es el que tiene el control de la riqueza a través de las normativas, de las leyes, de los impuestos y de toda una serie de normativas, sí, de imposiciones, lo que lo hace convertirse en un monstruo de 10 cabezas, Ujú. que tiene injerencia en todos y cada uno de la vida de cada uno de nosotros, de sus ciudadanos, y por ende, con el afán de tener ese control de la sociedad y a través de la economía, llevan a los países a esto, ¿no? Venezuela, eh, por supuesto, hay diferencias. Ujú. Venezuela tiene, bueno, como ya lo dije, unas grandes reservas petroleras, una industria petrolera bastante fuerte en su momento, que le permitió entonces al Estado vivir de eso. ¿Y cuándo fue el punto de inflexión de que comenzó la debacle venezolana? Porque para a decir verdad, la debacle venezolana no comenzó con el chavismo. El chavismo fue ya
la consecuencia de todo lo que se venía haciendo, y eso fue durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque antes de eso, las empresas petroleras transnacionales tenían las concesiones de explotación Ujú, en Venezuela, y pagaban un royalty, pagaban unos impuestos y pagaban unas regalías por el usufructo y por el uso de la industria petrolera. Eso no le permitía, o no dejaba que el Estado gastase más allá de lo que le ingresaba por este concepto, ¿no? ujú, Y así fue donde comenzó entonces el gran desarrollo venezolano. Cuando comenzó la nacionalización del petróleo, cuando se hizo la nacionalización, que Venezuela entonces tomó control, el Estado venezolano, el gobierno venezolano, porque no fuimos los venezolanos, fue el gobierno que tomó el control de la empresa, de la industria petrolera. Allí comenzaron entonces, por supuesto, a no tener control del gasto, a despilfarrar, a hacer una cantidad de gastos o de inversiones que la mayoría de eso se lo llevaba a la corrupción. Y entonces allí comenzaron a verse los problemas cuando cíclicamente caían los precios del petróleo, una guerra similar a la que está actualmente en el Medio Oriente, con el Yom Kippur, que vino el embargo petrolero por parte de- de los países, de los países árabes, ujú. que tiró el precio del petróleo a estratosfera e hizo que entrara todavía mucho más dinero. Pero cuando ese conflicto se resolvió y comenzaron a caer vertiginosamente los precios petroleros en el país, bueno, no había ya más dinero que gastar. Como lo dijo el presidente Milei, no hay plata, ¿no? Exacto. No había plata y entonces allí comenzaron a imprimir la maquinita del Banco Central, a imprimir dinero inorgánico. Ese dinero orgánico progresivamente comenzó a ir en inflación. Paralelamente pasaba lo mismo en Argentina con el peronismo, una ola de nacionalizaciones, una ola el Estado entonces dueño de líneas aéreas, el Estado dueño de hoteles, el Estado dueño de la riqueza, el Estado dueño de ganaderías, el Estado dueño de todo. Bueno, trajo las mismas consecuencias. Luego, por supuesto, que esto no se puede mantener, no se puede mantener. Eh, la única manera de mantenerlo es que entonces metan la mano en el bolsillo los ciudadanos a través de los impuestos y a través del impuesto más perverso de todo, que es la inflación, porque la inflación es un círculo vicioso, porque cuando tú pagas más por los precios, ¿no? Ujú, Tú también estás pagando más impuestos, ¿no? O sea, porque no es lo mismo si tú pagas el IVA del 10% de algo que te costó $10 y de que eso mismo el mes siguiente te cuesta 12, ese 10% son diferentes en cuanto al contante, en cuanto al dinero, en cuanto a la caja. Eso le produce caja al Estado y el Estado entonces todo ese dinero lo vuelve a tirar en el torrente financiero del país y eso vuelve a- a impactar. presionar, Ajá. a presionar la demanda. La demanda no puede ser cubierta, vuelven a subir los precios,
vuelven a entrar y así van sucesivamente, porque entonces cuando el Estado se convierte comienza a dar bonos, comienza a dar cosas, que todo es gratis, que todo es justicia social y que todo eso, solamente con el tema del clientelismo político. ¿Tú te recuerdas? Esa es una frase famosa que nosotros utilizábamos mucho en Venezuela, ¿no? El clientelismo político. Y es así, o sea, la idea es comprar voluntades. La idea es comprar voluntades. Solo que ahora se agrega en los últimos 23 años, 25 años, se ha agregado algo adicional y es el que entra. Entonces, este ingrediente que te mencionaba de las reservas Ujú, petroleras, de las reservas de litio y todo lo demás, es el tema del Foro de Sao Paulo. O sea, ujú, cuando se crea el Foro de Sao Paulo, que entonces entran todos los partidos de izquierda, que después que se cae el muro de Berlín, toda la izquierda latinoamericana quedó desorientada. Entonces el único referente de alguna manera fue Cuba. Y Lula da Silva, pues, conjuntamente con Fidel, montan este eje del mal, que es el Foro de Sao Paulo, donde entonces ahí empiezan a converger todas las corrientes. Bueno, hacen vida la FARC, hace vida el chavismo, hace vida Cuba, por supuesto, hace vida la izquierda mexicana, hace vida Nicaragua, hace vida el peronismo, o sea, todos los que estaban ahí, el correísmo, todo esto hace vida allí y comienzan entonces pues a trazar este plan que comenzó en el año 98 con la toma de Venezuela. Y después recuérdate que entonces, durante toda la primera década del 2000, eh, todo el continente latinoamericano se tiñó de rojo, ¿no? claro, claro, era un proyecto Todos ya que eran malos. estaba planificado hace muchos años, por lo Sí, visto, ¿no? entonces, sí. Entonces, con un modelo de economía que se basaba en el gasto público, eh, este, eh, en el control del Estado. Y bueno, vimos entonces cómo se fueron al traste eh, Perú, la economía de Perú luego se recuperó, así sucesivamente, y Argentina, por supuesto, no podía ser la excepción. Claro, ¿Por qué fue tan catastrófico el tema de Venezuela? Bueno, el tema de Venezuela porque el deterioro no fue solo del tema de precio, del tema de inflación, ¿no? O sea, en el año, yo tengo aquí, déjame ver un gráfico que tengo aquí. En el año 1985, ujú, ¿no? La inflación en Venezuela, que ya era alta, era de 11,38%, ujú, ¿no? Y tuvo su, unos picos ok, de alza donde comenzaron entonces todos los problemas con el dólar, ¿no? Tuvimos en el año 95 60%. este, Después tuvimos en el año 2001, en el año 99, perdón, cuando se hicieron las elecciones, cuando tomó el primer año Chávez el gobierno, la exacto. inflación fue de 16%, de 16%. Este, Eso producto de, por supuesto, un gasto público enorme, porque el precio del petróleo, recuerda que llegó el barril a ciento y pico de dólares. Esto le dio una caja enorme al Estado,
al gobierno, tuvo una cantidad de todas las misiones, bonos y todo lo que daba salía para la calle. Tú puedes recordar que la gente iba a comprar su DVD, que se lo regalaban, ¿no? Y toda esta serie de cosas, y por supuesto eso trajo como consecuencia una dinámica en los precios que se mantenía porque había demanda, pero también había oferta, pero esta oferta era suplida, era por importaciones, no por producción propia, ¿no? Que Según lo que quizás, voy captando, lo que me está diciendo, entonces, mientras más mayor, mientras es más grande el gasto público de estos gobiernos de cierta forma populistas, mayor es la inflación. claro, si ese gasto público lo que va, no va a inversión, o sea, un gasto público bueno es, vamos a hacer un tren rápido que vaya, que una a Buenos Aires con Santiago, Y por propicia el decir. turismo, por ejemplo. Sí, Exacto. por ejemplo. Un gasto público malo, vamos a dar bonos para las personas, Y me endeudo para un plan social. un plan social. Ujú. Esas son las diferencias. Y a raíz de eso, fíjate que en el año 1900, en el año 2017 la inflación de Venezuela acumulada fue de 63.374%, ¿no? Cuando hablamos de inflación Y acumulada, vamos a explicarle el término a las personas que lo desconocen. no, no, esa es la inflación, o sea, esa era la inflación, perdón, no era acumulada, la Ajá. inflación anualizada. O Anualizada. sea, Acumulada. eso fue entre el 2015 Ujú. y el 2015 la inflación era de 121,74%. Anual. Y ajá, cerró el año 2015 en eso. Y el año 17, perdón, el año 17 sí subió a 63.374%, ¿no? Ok. Este, con una enorme escasez de productos, se creó aquel famoso bachaqueo. Claro que fue, Este, creo que fue el peor año de todos, donde se acentuó la escasez sí, como tal. no, claro, o sea, eso sí es un shock, que tú vayas de 121 a 63.000% de inflación, ¿no? ¿Qué Recuerda que propició ese salto? Y hago esta pregunta importante porque muchos se alarmaron acá cuando escucharon un 200 por ciento de inflación y se asustaron y compararon. Pero acá estamos hablando de un salto abismal en poco tiempo. ¿Qué propició ese salto en Venezuela? bueno, una de las cosas más visibles, una de las cosas más visibles es la diáspora de 7 millones de personas. O sea, que salió, porque la gente que salió no fue porque no le gustaba el socialismo, ¿no? Claro, pero ¿qué originó que ese Sí. salto, creo que no formulé bien la pregunta, ¿qué originó ese salto, señor Damiano, del 2015 al 2017? Tuvo que pasar algo, porque estábamos en el mismo gobierno de Chávez, que ya estaba desde el No, 99, no, ya estaba, no, que, ya estaba maduro, y ya ya estaba estaba maduro, maduro, ¿cierto? Estábamos con el mismo ya está, socialismo, sí, ¿cierto? ya no, el modelo era el Este, mismo, el pero ¿qué modelo era el mismo. sucedió que se incrementó Bueno, del 2015 al una, ca- 2017? bueno, una caída enorme de los precios del petróleo, los barriles de petróleo después que los Ujú, tenían 120 y tantos por ciento de la noche a la mañana prácticamente cuando hubo toda la parte de que Estados Unidos comenzó a producir petróleo ujú, y ya estaba produciendo 10 millones de barriles de petróleo diario, que con el famoso fracking que sacó todo ese dinero, que sacó todo ese petróleo a la casa y hizo que se cayeran los precios. Y el gobierno venezolano, para evitar medidas de choque, que contrajeran la demanda y todo eso, eh, trajo como consecuencia emitir dinero, emitir dinero, emitir dinero, que al punto que yo que recuerdo fueron las continuas que una devaluaciones.
que en un año, que en un año el ingreso de flujo de dinero en el torrente monetario del país, del Bolívar, llegó hasta el 800%. O sea, una cosa nunca vista, y eso lo que hace es que prácticamente el dinero no valía nada. O Claro, sea, porque tú exactamente. entonces, tú para comprar un kilo de pan te costaba 10.000 bolívares. O sea, y entonces tú no tenías billetes de 10.000. Entonces tú tenías que ir con una faja de billetes así para comprar. Entonces el dinero perdió. Recuérdate que entonces vinieron las reformas monetarias, que le empezaron a Sí, quitar ceros a la moneda es que ya se han y quitado todo 6 ceros. No, yo me quedé, creo que cuando sí, quitaron sí, 3. Ahí fue cuando yo sí, emigré, pero creo que sí. quitaron 6, ¿no? Sí. Entonces fíjate que para el año 2000, para el año 2021, que es nada, que fue anteayer, Ujú. ¿no? La inflación era de 2.355%. Oye, bajó la inflación. Espérate, pero es que tú de 63.000% que arrasaste con toda la economía, todavía estás en 2.000. Y si tú me dices que tú cerraste un año con 200%, todavía sigue siendo una inflación muy alta. Todavía sigue siendo una inflación. Pero es que entonces tú súmale a eso, súmale a eso, el tema de que no tienes electricidad, no tienes gasolina. O sea, tú tienes 200% de inflación, pero el tema de la inflación, de la reducción de inflación en Venezuela, es que no hay consumo. No hay consumo. Claro, porque el gobierno no pudo seguir imprimiendo más dinero con la velocidad que están imprimiendo. Vinieron las sanciones, entonces comenzaron a- a inventar el tema del petro, que ya lo eliminaron porque ya cumplió su función de lavadora. Y comenzaron entonces a- a restringir un poco el gasto, ¿no? Porque claro, no tenías, no tienen con qué gastar, ¿no? Entonces, lo poco que está entrando, porque eso es mentira que Venezuela ha dejado de vender petróleo. Venezuela no ha dejado de vender petróleo. O sea, hay países como Irán, como Rusia, como Libia, que que triangulan, ellos no le hacen caso a las sanciones, no tienen por qué. China, y Venezuela. Bueno, que Venezuela estaba vendiendo 5 millones de barriles de petróleo, después 3 millones de barriles de petróleo, después 2 millones de barriles de petróleo, y ahora es 1 millón de barriles de petróleo, y después 600.000 barriles de petróleo. Ok, es menos el ingreso, pero el tamaño de la economía en la que convirtieron a Venezuela les da para manejar eso, ¿no? Entonces, te decía, no tienes transporte público, no tienes, eh, no tienes electricidad, no tienes agua, tienes que levantarte a las 4 de la mañana Claro, para el tema de llenar los el servicios tanque públicos es una de de las cosas más gasolina. preocupantes. Claro, entonces, tú no puedes No hay decir, calidad de vida. exacto, entonces tú no puedes, o sea, tú no puedes decir que estás peor que Venezuela. O sea, porque no es que es una competencia Sí, es que de eso, quién eso es está algo peor. que yo digo No que no se entiendo trata por de qué. eso. Claro, No se exactamente. trata de eso. O sea, a lo mejor dentro de la narrativa política, tú quieras implantar esa narrativa en la gente, pero no es así, porque en Ujú. Argentina no se va la luz, no se va el agua. Se puede ir por el calor, esporádicamente.
Bueno, por el pero calor. no, pero es que es Esporádico. lógico, puntualmente, Ujú. pero estás hablando de temperaturas de 35, de 40, de Sí, cuarenta y estamos en uno este momento en grados, 35 ¿no? grados, de hecho. Exacto, entonces eso es lógico. O como que si tuvieses extremo frío, Frío también va también, a que en pasar lo Estados mismo. Unidos pasa Sí, también. En Estados exacto, Unidos sucede. pero no lo vas a tener cotidianamente dentro de Exactamente. tu. Recuérdate yo recuerdo que ese año, esto fue en el 18, en el 19, este, yo recién llegaba de Chile en marzo, y nos agarró aquellas 3 semanas sin electricidad. O sea, tú te imaginas, o sea, imagínate tú, un amigo argentino que está en Buenos Aires, que Cualquier está en argentino que nos pueda Córdoba, estar en viendo en este cualquier, momento. que nos pueda ver viendo, que tú pases tres Sí. semanas sin energía eléctrica, todo el Sí, país. es que no hay O ningún sea, punto de comparación. no, Y eso es lo no, que yo no, no, decía, tal o cual. sea, no hay punto de comparación. Y ahí es donde entra entonces el tema de Milei, ¿verdad? Porque Milei casualmente lo que quiere evitar es eso. Claro. Lo que Ahora, quiere evitar casualmente es eso, ¿no? ahora De que tenemos se llegue un, a ese punto. Ahora, de que puedes llegar con una situación como Venezuela, sí. Mira, yo recuerdo que antes de que Venezuela llegase a estos niveles de inflación, cuando ya se estaba comenzando, ya cuando se comenzó a ver la hiperinflación en Venezuela, nosotros veíamos unas cifras de que Argentina tuvo un proceso hiperinflacionario en los 90, de 3.000, de 4.000%, hicieron un corralito, hicieron toda una cantidad de cosas, ¿no? No, Argentina es lo peor. O sea, no podemos estar, y estuvimos peor que Argentina, ¿no? claro. Este, Aunque siempre han en ese punteado sentido. como en el tema de la inflación y la corrupción, siempre han estado allí como que los dos de primeros, ¿no? Bueno, ese es un mal Sí, nuestro, lamentable de latinoamericano que, Latinoamérica. sí. Señor Damiano, pero no puedo dejar de consultarle porque precisamente preocupa, primero la frase evidente del discurso de Milei apenas toma posesión, no hay plata, que se hizo viral, pero más allá de eso, también comentó que le dejaron quizás la peor sucesión de la historia, por decirlo de alguna forma, y ahora vemos que el Fondo Monetario Internacional cambia las perspectivas económicas para Argentina para un 2024 en el que dice que la recesión puede aumentar y por lo visto va a ser difícil, va a ser un transitar difícil económicamente hablando. Ya lo estamos viviendo, ya lo estamos sintiendo. Eh, ¿Cómo ve usted el panorama en Argentina con relación a estos cambios que se están dando? Tengo entendido que mi ley se basa en lo que es el modelo austriaco, el modelo económico de Austria, que he querido leer un poco más al respecto, pero no desconozco a profundidad. Pero bueno, ¿cómo ve lo que quiere implantar mi ley desde el punto de vista económico? Porque si bien es cierto, hay malestar, aunque mucha gente dice hay que remarla, porque eso es una frase muy común aquí, remar en dulce de leche, hay que remarla, muchos también dicen lo estoy sintiendo, entonces me está pegando en el bolsillo. Entonces, ¿cómo ve esa perspectiva, ese panorama económico en Argentina? Y fíjate, fíjate una cosa. Algo que habla muy bien, del nivel político, de cultura política que Ujú. tiene el argentino, es que haya votado por Milei, Ok. casualmente. O sea, ¿por qué? Porque Milei nunca mintió a la gente, o sea, No era nunca. político. mm, Sí, o sea, fue y le digo, mire, señores, estos son los números. O sea, eso es como cuando una persona, un gerente de una empresa, o sea, va y le dice a la directiva, señores, estos son los números. O tomamos medidas draconianas, heroicas, como se dice en economía, tomamos medidas heroicas para
Ujú. este, minimizar estos golpes o cerramos la empresa. Así de simple, eso fue lo que hizo Milei. Y Milei se lo dijo a la gente, te lo dijo a la gente. O sea, imagínate tú un presidente con todos los presidentes que fueron para allá en una toma de posesión, lo que digo, señores, no hay plata. O sea, pero ya los argentinos lo sabían, Claro, porque él lo venía diciendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reducir el tamaño del Estado, tenemos que reducir el gasto público, tenemos que hacer caja, tenemos que buscar dinero que no sea dinero producto de la inflación ni de los impuestos, sino para incentivar eso. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú tienes un enfermo este, que tiene un tumor, que tiene un tumor, y tú para evitar de que haya metástasis, le haces quimioterapia. Y la quimioterapia, todos sabemos los efectos secundarios que trae. Y después trae la mejoría. Eso es lo que está pasando actualmente en la Argentina, ¿no? O sea, hay teorías en esto, ¿no? O sea, hay teorías en que tú no, se dice que tú estas medidas no las puedes aplicar casu- de shock. Casualmente la austríaca te dice que sí, que es mejor pasar el trago amargo en un periodo eh, corto, porque 6 meses, un año en un periodo es corto, y después el relanzamiento, ¿no? Fíjate que tanto es así, que las expectativas de cierre de diciembre, o sea, Milei tomó posesión el 10, ujú. creo, ¿no? El 10 de 10 de diciembre. diciembre. Y se comenzaron las medidas. Ujú. Ahora, hasta el 10 de diciembre, las expectativas de cierre de la inflación del mes de diciembre en Argentina eran 40%. Era que iba a cerrar en 40%. Esa era la expectativa. Milei comienza el 11 de diciembre a tomar medidas y la inflación no llegó a 30. O llegó a 30, 20, 20 y tanto, casi 30. O sea, que sí hubo un efecto. Ahora, indudablemente, como decía Smith, no hay dinero, no hay almuerzo gratis. O sea, hay que pagarlo. Entonces, todos esos bonos, todas esas dádivas, todos esos subsidios generales que no iban dirigidos a las personas que realmente lo necesitan, se pagan, se pagan. O sea, a ti te dicen, ay, mira, me están dando un subsidio, yo gano $3.000 mensuales, por decir. Yo gano $3.000, me están dando un subsidio de 10% de la luz. Sí, pero a ti no te hace falta esos 3.000, que ganas 3.000, no te hacen falta ese subsidio de 10%, sino a la persona que está ganando a lo mejor $500 al mes. Le hace falta el subsidio. Pero es que tú, ese subsidio, más adelante lo vas a pagar, porque el Estado de alguna parte tiene que tomar ese dinero para dártelo. Entonces, se convierte esto en un juego, que yo llamo un juego perverso, porque yo te quito dinero para darte dinero para volvértelo a quitar, ¿no? Entonces estás en un círculo. Ahora, ¿cómo rompes tú eso? Bueno, tomando las medidas, o sea, incentivando la producción. ¿Y cómo incentivas tú la producción? Tienes que bajar impuestos, tienes que bajar el costo del trabajo, tienes que, o sea, el costo de la mano de obra, que no, ojo, aquí hay que hacer una diferenciación. La narrativa colectivista te dice que cuando tú hablas de abaratar el costo de la mano de obra, es que le quieres pagar menos al trabajador. No, lo que tienes que abaratar el costo luego es la cantidad de impuestos que tú como gobierno le Claro. cobras al empresario
peso que le estás pagando a ese trabajador, claro, ¿no? exacto. Ahora, señor Entonces, Damián, ajá, dígame. entonces tú allí incentiva la producción, incentiva la- la- las inversiones. Fíjate que el Fondo Monetario Internacional, eh, yo personalmente tengo mis reservas, ¿no? Ok, Lo que es el Fondo Monetario Internacional, lo que es el Foro Mundial, eso ya cambió su forma de ser, pero todavía sigue siendo un referente del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, sus previsiones hacia Argentina, aunque dice que todavía hay desierto que recorrer, este, eh, eh, las está aplaudiendo. Dice, este es el camino, por aquí es que se tiene que ir, ¿no? sí. Este, Él cuenta con el aval, pues, el apoyo del fondo. no, y no solamente del fondo, porque hay toda una cantidad de fondos de inversiones americanos y europeos que están viendo Sí, ahorita a Argentina con otra diferencia. ¿Por qué? Bueno, porque realmente Argentina de los países latinoamericanos es el que más se asemeja a Europa en cuanto a su cultura, en cuanto a su forma de ser, en cuanto al desarrollo intelectual, en cuanto a lo que es el bienestar social, todo eso. Eso se había perdido y se está recuperando, ¿no? Se está recuperando esa confianza, quiero decir, ¿no? ujú, En, en que Argentina pueda tomar las medidas pertinentes y necesarias para eso. O sea, nadie va a ir a un país a invertir dinero, a no ser que sean los chinos, pero los chinos no van a invertir dinero, los chinos van a los países a comprarlos. Cuando tú tienes altas tasas de inflación, cuando tienes altos niveles de tasas de impuestos, y tienes inestabilidad política, ¿no? Básicamente. Cuando tú logras que esas cosas. Ahora, si tú te pones a ver en el fondo de las medidas, en el fondo de las medidas de mi ley, este, para serte honesto, no han sido totalmente libertarias. O sea, evidentemente yo pensaba que iba a ser mucho más, agresivo. sí, Ha sido un mucho más poco agresivo. cauteloso. Sí. No, claro, porque a lo mejor se encontró con una situación realmente de un hervidero, vamos a Ujú, decirlo así, no de la cámpora y de todos los demás, esos que están manifestando exacto. porque tienen que manifestar, ¿no? O sea, no hicieron una manifestación durante todo el gobierno de Fernández a los 24 días le están haciendo ya huelga a Milei. Eso evidentemente es un aspecto político, sino a aquellos que realmente están padeciendo, porque o sea, los que no tienen trabajo, los que no tienen casa, esas personas que están en nivel Son de los más pobreza, afectados. son los más afectados. Y fíjate que las medidas de Milei no los ha tocado a ellos, No, si te pones a ver. O sea, yo digo, un momentico. O sea, aquí yo lo que no voy a gastar el dinero es en preventas de cosas de lujo o subsidios innecesarios o una cosa. Yo voy a concentrarme en esto. Y esa es perdón, y eso es la mejor forma. O sea, la mejor forma de ayudar a los pobres que no sean pobres
Entonces, y la mejor forma para que los pobres no sean pobres es que haya fuentes de empleo, Así pero es, fuentes de empleo productivo, que generen valor, que generen riqueza, no gasto público, así porque el es. gasto público, el dinero, eso no, eso uno tiene la mala visión de que esos son los dineros de nadie. No, esos son los dineros nuestros que nos los sacan Claro, de tu bolsillo. que el mismo ciudadano paga. Cada vez que vas a comprar una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, un pan, una carne, tú pagas IVA, Así es. No me ¿no? quiero ir, señor Damiano, porque nos quedan pocos minutos, pero quiero hacerle esta pregunta y quiero que ser bien enfática en esto porque es una especie también de ayudar a las personas que están preocupadas por lo que está sucediendo. ¿Qué recomendaciones dar a las personas que vivimos en Argentina en medio de todo esto que está pasando? Vamos a hacer una pausa y ya me respondo. Ok, señor Damiano, le hacía precisamente esta consulta antes de culminar la entrevista de cómo o qué recomendaciones podemos dar en esta transición que estamos viviendo, que no sabemos de cuánto tiempo puede ser, que puede ser 6 meses, un año. Fíjese que quería incluso conversar con usted de la inflación que hay en Estados Unidos, pero eso es otro tema aparte que hablaremos porque ha llamado también mucho la atención que aunque es una cifra baja, afecta bien al bolsillo de quienes están viviendo allá, pero hablaremos en otra ocasión de eso. Pero por ahora, ¿qué recomendaciones hacer en general a los países que están viviendo inflación, caso puntual Argentina, y por supuesto los que están pasando por una inflación, digamos, que afecta el bolsillo? ¿Qué recomendaciones les podemos dar a los ciudadanos para cerrar la entrevista? Mira, fíjate, antes de responderte, que tocaste el punto de Estados Unidos, no es solo Estados Unidos. Es global, Europa también, sí. Europa también está pasando un proceso de inflación. Y eso no es otra cosa que la consecuencia de toda la cantidad de dólares y de euros que se imprimieron durante la pandemia Ok, y que después después de la pandemia, siguieron imprimiendo dinero para poder apuntalar el consumo, para después estimular el consumo, pero resulta ser entonces que trajo inflación. Pero eso es un tema que, como tú dices tú bien, hay que... después hablaremos de eso Mira, también para sí, desglosarlo. o sea, cada quien cuece habas, más o menos, como dice el dicho, ¿no? Como a su manera, cuece las castañas a su forma. Sin embargo, hay algunas, digamos, recomendaciones, si se quiere el término, básicas, ¿no? O sea, el gasto debe ser dirigido única y exclusivamente a lo esencial. O sea, ahorita se está en una etapa de, digamos, de mantenimiento, de mantener lo que se está, si se va a hacer, si se va a hacer inversiones, si se va a hacer inversiones, evidentemente que eh, no tiene que ser moneda fuerte, fuerte, término fuerte, ¿no? Sea, más fuerte que la nuestra, pues vamos a decirlo así, y inversiones en inmuebles, en lo que se pueda, ¿no? De la manera que se pueda. No vale la pena estar comprando carros en este momento, porque Apartamento. eso sí se puede, sí, ¿no? Sí, yo no tengo ahorita cómo está el tema de la tasa de interés en Argentina, no, no, Es no elevada en tengo cuanto ese a las dato. compras, pero en cuanto al uso de las tarjetas de crédito, muchos están optando por usarlas a cuotas, eh, prácticamente muchos ayudan con eso, pero algunos dicen no, no la toquemos. ¿Qué recomienda? Bueno.
bueno, o sea, si tú tienes un proceso de devaluación, ¿no? Donde, de inflación, o sea, con esa tarjeta, lo que comprabas hoy, no vas a poder comprar lo mismo mañana. Vas a tener que meterle más dinero. Entonces, si tú necesitas un electrodoméstico, si necesitas algo puntual en la casa, ráspate la tarjeta y la vas pagando por cuotas siempre y cuando te permita, o sea, lo malo de la utilización de la tarjeta es, como todo crédito, es pagar gasto corriente. Es decir, coño, perdón, pelo por la tarjeta, pelo por la tarjeta para pagar la luz, Claro, pelo por la tarjeta para pagar el alquiler. Ahí sí hay un problema, porque tú estás endeudándote para pagar gasto corriente. ok, Entonces eso quiere decir que, por supuesto, tus ingresos no están, no están llegando, no te están alcanzando, ¿no? Entonces ahí sí tendría que hacer algún tipo de ajuste. de Usarlo para lo acomodación, de necesario. ajuste, ¿no? Sí, pero sí, tú tu gasto corriente lo tienes cubierto con tus ingresos normales. Si necesitas comprar algo, un electrodoméstico, un electrónico, mejorar tu teléfono porque te sirve de trabajo, una cosa de esa, endeúdate, Es el momento. endeúdate. Claro, porque si el teléfono hoy te vale 1.000 pesos, en 3 meses, 4 meses te va a costar 1.500. Exacto. Entonces, lo que vas a pagar mensualmente te compensa, La inflación. te Se le compensa, gana de cierta sí. forma a la inflación. Eso sí, vamos a decirlo Sí, es una pero sobre forma. todo con este tipo de bienes, ¿no? No gasto corriente, no cenas, no cenas, no viajes, No comidas en eh, restaurantes, idas al cine, no, no, compras de no, o ropa. sea, bueno, o sea, pero no lo hagas con la tarjeta, si lo puedes hacer en Claro, contado, hazlo con los contados, o sea, porque la tarjeta, acuérdate que la tarjeta es una deuda. exactamente. O sea, entonces, si, si, si tú necesitas, para tu trabajo, tener un traje, un vestido nuevo, porque necesitas hacer un trabajo y sabes que, comprando ese vestido tú vas a tener una compensación porque vas a hacer un trabajo especial que te van a pagar, vamos a decirlo así, y quieres estar bien, bueno, ahí Es una voy, porque inversión. yo sé que Claro, hay que pensar más bien en sí, inversión sí. que pensar en un Entonces, gasto por gusto. sí, sí, no, ¿qué hago? Pues me están me están quemando las tarjetas, vamos a darle. No, no, pero también, por otro lado, aunque parezca un contrasentido, por otro lado, no es bueno tampoco mantenerlas sin utilizarlas, ¿ok? Porque el banco entonces va a ver que, bueno, que no eres cliente bueno para él, porque tienes esas tarjetas ahí sin usar. Al banco lo que le interesa es que tú las utilices. Entonces, si tú las utilizas bien y haces tus pagos puntuales como debe ser y todo eso, el banco te premia aumentándote la línea de crédito, que a su vez esa línea de crédito entonces te va a permitir hacer otro tipo de inversiones, este, que, que vaya a ser, no sé, a lo mejor hoy por hoy, por ejemplo, lo que es el libre, Mercado Libre, Amazon, en fin, todas estas plataformas de cosas, a lo mejor, no sé, si yo consigo a muy buen precio un remate de bolígrafo, por Ujú. decir, y que yo soy seguro que estos bolígrafos los voy a poder vender en Amazon. Bueno, entonces yo pago la tarjeta con eso Es una y inversión, después lo claro. vendo. O sea, hacer Cosas estas que, cosas inversiones, sí. pensadas, hay que comenzar a pensar un poco más de los que somos impulsivos, me incluyo, hay que comenzar a pensar un poco más,
¿En qué gastar? ¿En qué gastar? Porque estos meses van a ser una transición que No, quizás va, no va a ser agradable y hay que ver bien en qué se gasta y en qué se invierte también, porque sí, yo pienso que no, más claro, y allá en el tema, de no, conectarnos por con supuesto, eso, hay que buscar producir. y no, es que todo lo que vaya, por ejemplo, en el caso de las personas como tú, que son autónomos, que trabajan por su cuenta, que genera, tienen que pensar en qué me va a redituar esto. Claro, ¿Qué me dirá exactamente. Ah, bueno, ok. No, pero es que no, yo quiero comerme una pizza. O sea, por decir, bueno, comete la pizza, ve si puedes, comete la pizza, pero págale de contado, no lo pagas con la tarjeta. Exactamente. Ahora, en condiciones normales donde tú tienes una tasa de inflación normal, porque la inflación el cero tampoco es conveniente para la economía, sino tú tienes unos niveles de inflación estable en 1, 1,5, 2%, ahí tú estás, bueno, vas y te comes la pizza con la tarjeta porque tú sabes que no te va a costar más cuando la vayas a pagar. O sea, o más allá del interés que tú le estás pagando al banco, que ya tú asumiste que lo vas a pagar porque estás utilizando un crédito, ¿no? Claro, Es diferente la cosa, ¿no? claro. Otra cosa. Claro, bueno, señor Damiano, de verdad muy agradecida por este contacto y por poder explicar un poco y quizás ir desmenuzando tantas cosas, porque como yo siempre digo, tenemos que tener una comunicación responsable y lejos de alarmar, siempre busco explicarle a las personas el porqué de las cosas. Y sí me llamó mucho la atención y me causó mucha suspicacia esa comparación Argentina-Venezuela y estamos peor que Venezuela por el tema de la inflación y todo esto. Entonces quise hablar con usted precisamente por esto, para poder explicarlo, ver las aristas, que sí, lo que está pasando es una realidad, pero hay muchas cosas más que difieren en un país, que no se trata de quién esté mejor o peor, porque no es la ciencia de esta entrevista, pero sí comunicar responsablemente y hablar con base, porque yo creo que más allá de alarmar y causar amarillismo en la población, debemos saber las cosas, conocer un poco de historia, que usted le explicó muy bien a lo largo de la entrevista, de la historia de cada país y saber por qué en ciertas cosas se diferencian y por qué estamos como estamos. Nos queda pendiente la de Estados Unidos, porque también es algo Ajá. que me llama la atención, porque Mira, ayer hablaba con fíjate, una amiga y me decía, aquí todo ha ujú. aumentado el triple, pero tienen una inflación baja dentro de todo. Entonces, Bueno, claro, lo que pasa es ya se hablará. que con unos niveles de inflación, o sea, el nivel de inflación que sea 6.000%, que sea 2, que sea, o sea, la economía está adaptada a un nivel de inflación que se estaba trabajando, ¿no? Que se estaba trabajando. Pero si tú, por ejemplo, tú venías con una inflación del 1,5, 2%, 3%, y de repente pasas al 5 o al 7, es Pega, duro, ¿no? pega. Es duro. Lo que pasa es que a lo mejor hay economías que pueden hacer. ¿Qué hizo, por ejemplo, la Reserva de Estados Unidos y qué hizo el Banco Europeo? Bueno, aumentar las tasas de interés. ¿Y cuál es ese fin? Reducir el consumo. O sea, yo te aumento la tasa de interés para que entonces todas las personas que utilizan tarjetas de crédito, que utilizan crédito, no lo hagan, bajen la demanda, la presión de la demanda, y así los que suplen el mercado tengan que bajar los precios. Ese, en la teoría, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que hay muchas aristas después que hay que tomar en cuenta, porque si tú subes mucho las tasas de interés, entonces También corres ellos el afectan. riesgo, claro, corres el riesgo entonces de paralizar la economía, de ir a recesión. Claro. Entonces es una cosa que tienes que tener bien contexto. Y fíjate con el tema de lo que tú estabas mencionando, en la narrativa, el gobierno venezolano lo dijo en diciembre, cuando dio su cifra de inflación, dijo que Milei apenas tenía 24 días y la inflación de Argentina ya era más grande que la de Venezuela, ¿no? O sea, los políticos van
Por eso, y nosotros tenemos que a evitar utilizar su repetir como loro, tenemos Ah, que no, saber la base de exacto, las cosas, es porque si vamos repitiendo exactamente. como loros, y yo siempre les digo, vean bien, eso es como las cadenitas de WhatsApp, vean bien lo que están pasando, vean bien lo que están compartiendo, y vean bien a quién le creen y a quién siguen para que puedan tener la certeza de las cosas. ¿Dónde lo pueden seguir para que estén al tanto de las informaciones, si publica algo de economía? ¿Usted siempre está activo en redes Bueno, sociales? mis redes, bueno, Twitter o X, perdón, X, Ajá. es D del Vescovo, D Ujú. del Vescovo, eso es Instagram, perdón, y el X es Damiano Vescovo. Y Perfecto. después, Síganlo allí, que siempre está analizando ahí todo está, y compartiendo datos de interés. bueno, un Un saludo, abrazo. Yamibel, gusto. Gracias por conectarnos, gracias por conversar acerca de esto. Seguro estoy que vamos a seguir en contacto. Y bueno, si a ustedes les gustó este video, compártanlo, difúndanlo, suscríbanse al canal de YouTube, denle me gusta para que entonces sí compartamos información certera y que de verdad sume a los demás. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Será hasta la próxima.